estar subidas en el blog, ¿no? Bueno, en el día de hoy, día sábado, ¿no? Me tienen que enviarme los Gmail para poderlos ingresar y ya más o menos hasta que dure el proceso de Gmail los tendrán el día domingo en la tarde noche, ¿no? Ya si lo hacen rápido, ¿no? Cuando reciban el mensaje de Google, ¿no? ¿Ya? Bueno, los estudios por imágenes del cráneo son algunos, ¿no? Para el conocimiento, ¿no? Tenemos la ecografía transfontanelar, que como su nombre lo indica, se hace a través de la fontanela, ¿no? ¿Dónde tenemos la fontanela? Acá adelante, ¿no? Más que todo la fontanela más amplia que la fontanela anterior. Porque recuerden que también hay una fontanela posterior y fontanelas temporales, ¿no? Pero el estudio, la ecografía, se hace a través de la fontanela anterior, porque es la más amplia. Esta ecografía se la realiza desde el recién nacido hasta el año de edad, es decir, hasta que el niño o el bebé cumpla los 12 meses. ¿Por qué? Porque a partir del año de edad la fontanela ya se cierra, ¿no? Se estrecha, ¿no? Entonces el transductor, que es el que tenemos que tener colocado aquí en la fontanela, ya no va a poder realizar el estudio, ¿no? Porque tiene que estar cerrada ya al año de edad. También tenemos la radiografía de cráneo, que las proyecciones usuales son la AP y la lateral, ¿no? Tomografía de cráneo, también llamada tomografía de cerebro. Pueden decirle tomografía de cráneo o tomografía de cerebro. Lo más común en utilizar el término es tomografía de cerebro, ¿no? ¿Ya? Pero recuerden que la tomografía no solo ve el cerebro, ve todo el encéfalo, y el encéfalo incluye el cerebro, cerebelo, diencéfalo, a veces protuberancia y tronco o bulbo, ¿no? Entonces podemos decirle tomografía de cráneo o tomografía de cerebro, ¿no? O podemos abreviar tomografía de cerebro de cráneo, decir TC, ¿no? TC, TC, no TAC, ¿no? Porque la A es de axial. Actualmente ustedes reciben ya cortes tanto axiales, coronales y también sagittales, ¿no? ¿Ya? TC. IRM es la resonancia magnética, ¿no? Esta sigla significa imagen por resonancia magnética, o también pueden decirlo al revés, ¿no? En inglés, ¿no? MRI, ¿ya? MRI, ¿no? Imagen por resonancia magnética. Ya no es RMN, la N ya se omitió, ya se la quitó, porque la N era de nuclear, ¿ya? Ahora es IRM o MRI, ¿no? Imagen por resonancia magnética, entre otros estudios como los estudios vasculares. Bueno, empezamos con el cráneo de un paciente pediátrico, ¿ya? En el cual nosotros vemos una vista lateral, una vista anterior o AP, una vista superior, una vista posterior, ¿ya? Ahí tengo esta imagen lineal que se llama, que divide o separa los huesos, ¿no? ¿Cómo se llama? La sutura, ¿no? Sutura, ¿no? Y acá tengo la fontanela, ¿ya? Tienen que conocer la distribución de las suturas, ¿ya? Y también de la fontanela. La rayos X de cráneo, tanto en proyección AP como en proyección lateral, ¿ya? Están indicadas para ver lesiones de hueso nomás, es decir, fracturas, o de pronto una tumoración ósea, ¿no? No podemos valorar ahí lo que es el parénquima encefálico. Aquí yo no puedo ver una hemorragia parenquimatosa, un hematoma epidural, una hemorragia subaracnoide y tampoco un infarto, porque la rayos X se dedica solo a valorar la estructura ósea. El desarrollo embriológico ya lo conocen ustedes de lo que es el cerebro. Se forma una yema, después se forman las circunvoluciones, después la cisura, los surcos cerebrales, la parte del encéfalo y la parte del rombencéfalo que van a desarrollar lo que es el cerebelo, ¿no? Tengo las meninges, que son membranas que recubren, ¿ya? O protegen el encéfalo, y de afuera hacia adentro son, ¿no? Tengo la dura madre, que es lo que estoy señalando aquí por debajo del hueso. La aracnoide, inmediatamente por debajo de la dura madre, es una capa más fina. Y la pía madre es aquella capa o membrana que se pega al parénquima encefálico, ¿no? Al parénquima cerebral. Incluso como está pegado al parénquima, se mete entre los surcos y las cisuras cerebrales. Entonces tengo esas tres membranas, tres meninges. De afuera hacia adentro son dura madre, aracnoide y también la pía madre, ¿no? Los espacios de las meninges
es el llamado espacio epidural. Epidural, por encima de la dura madre. Quiere decir que este espacio se encuentra entre la dura madre y el hueso, la tabla ósea interna. El espacio sudural por debajo de la dura madre y por encima de esta membrana, de esta meninge que es la aracnoides, el espacio sudural. Y el espacio subaracnoide por debajo del aracnoide y por encima de la pía madre. El espacio subaracnoide tomográficamente se lo va a ver hipodenso líquido, es decir, de color negro a nivel de la corteza, de la superficie. Pero es un espacio muy fino, pero se ven imágenes como lineales o laminares hipodensas líquidas, incluso en los surcos y cisuras cerebrales. ¿Por qué? Porque tiene LCR, líquido cefalorraquídeo, ¿no? LCR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta foto de aquí? Tenemos que aprendernos primero la disposición de las meninges, de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoide y pía madre, y también de los espacios epidural, sudural y espacio subaracnoide. Porque la próxima semana vamos a ver hematoma epidural, hematoma sudural y hemorragia subaracnoidea. Y por ende tienen que tener conocimientos o recordar estos espacios de meninges, ¿no? ¿Ya? Epidural, sudural y subaracnoidea. Aquí hemos sacado parte del hueso, hemos resecado, tengo la dura madre, la aracnoide y la pía madre, ¿no? Fíjense en el espacio subaracnoide, ¿no? Este es el aracnoide, ¿no? El espacio subaracnoide contiene LCR, se mete por los surcos cerebrales, tanto en la parte cortical y en la parte de la línea media. Y esto se ve hipodenso líquido, se lo va a ver negro, ¿ya? En tomografía. Y también se introduce en las cisuras cerebrales, ¿no? Las cisuras de signo. Igualmente, todas las capas o todos los espacios de la meninge están vascularizados y por ende, por eso se da las hemorragias o hematoma epidural, sudural y hemorragia subaracnoidea, ¿no? Aprovechamos esta diapositiva para demostrar aquí el parénquima cerebral. Tengo la sustancia gris y la sustancia blanca. Ahí estamos resacando una meninge, vemos la rica vascularización en la superficie de lo que es el cerebro. Nuevamente es lo mismo, ¿no? La dura madre, la aracnoide en color rojo y en color verde la pía madre, ¿no? Espacio epidural, subdural y subaracnoide, ¿no? ¿Sí? La sustancia gris y la sustancia blanca. Acá asoma en este corte un repliegue de una meninge, ¿no? De la dura madre, ¿no? Que divide, separa o limita los dos hemisferios cerebrales. Esto se llama la hoz del cerebro, ¿no? Y también la vascularización venosa. Tengo el seno longitudinal superior, el seno recto, los transversos y lo que es el petroso, ¿no? Una vista superior de la base del cráneo con la meninge y el sistema venoso, ¿no? Igualmente una vista interna, medial, la hoz del cerebro, parte de la cara interna de un hemisferio cerebral. Esta estructura de aquí, ¿cómo se llamaba? ¿O se llama? Diense. O sea, es diense, pero ¿qué es esto? ¿Otro nombre tiene? Cuerpo calloso, ¿no? ¿Cómo le dice usted? Cíngulo. Cíngulo. O no, creo que es circulación del cíngulo. Ah, sí, la circunvolución sí es acá. Y entonces, el cuerpo calloso, ¿no? Rodilla, cuerpo y rodete. ¿Qué era esto? Cerebelo. Cerebelo, esto. Bulbo, esto, ¿no? Esto. La protuberancia, ¿no? O puente, ¿no? Por detrás de la protuberancia y por delante del cerebelo existe una cavidad triangular que se llena de LCR, líquido cefalorraquídeo, y se ve hipodenso líquido en la tomografía, acá. ¿Cómo se llama esto? Cuarto ventrículo, ¿no? Cuarto ventrículo, ¿no? Tenemos que ir recordando todas las estructuras porque tienen que decirme de pronto hemorragia, ¿en dónde, no? Hemorragia en el cuarto ventrículo, hemorragia en el tercer ventrículo, ventrículos laterales, hemorragia cerebrosa, cerebro. La membrana o la meninge que se encuentra por encima del cerebelo se llama
Sí, en el cerebelo, ¿no? O de pronto también tentorio. Y sobre el tentorio podemos también clasificar lesiones supratentoriales y lesiones infratentoriales. Aquí tengo una vista interna de la base del cráneo, tengo la meninge, ¿ya? La dura madre, tengo la tienda del cerebelo, parte de lo que es el cerebelo, ¿no? El tentorio, ¿no? Los pedúnculos cerebrales, ¿no? Una vista externa, ¿ya? Del parénquima cerebral, tengo lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Las circunvoluciones, los surcos y la cisura, ¿no? La gran cisura del Silvio, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llama esta cisura? De Rolando, ¿no? Nosotros hemos aprendido de esta manera los lóbulos, ¿no? En corte más que todo, digamos, sagital, ¿ya? Una vista externa, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Pero tenemos que ir reconociendo de manera visual por tomografía en cortes axiales, ¿no? ¿Cuál es el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital? Y eso es un trabajo para ustedes que tienen que recordar la parte anatómica y pasar en los cortes que hemos aprendido por la neuroanatomía en primero o segundo año, pasarlos en cortes axiales o en cortes transversales, ¿no? Para podernos orientar, porque muchas veces no se orientan que la hemorragia está, qué sé yo, en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal, o de pronto está en el lóbulo occipital o está en el cerebelo. ¿Ya? Tenemos que orientarnos de manera anatómica, ¿no? Una vista interna, tengo lóbulos frontales, lóbulos temporales, cerebelo, la protuberancia y por delante o por encima que está reposando esta estructura vascular se llama, esta imagen tubular que es vascular, la arteria basilar, ¿no? La arteria basilar se encuentra inmediatamente por delante de la protuberancia, ¿ya? Eso es importante recordar porque aquí se asientan también lesiones como los aneurismas, ¿ya? Entonces va a aparecer un aneurisma y tienen que determinar si está en la arteria basilar, en la arteria vertebral, acá tengo vertebrales, ¿ya? O de pronto en la estructura del polígono Willis que vamos a ver acá posteriormente. Estos son los núcleos basales, ¿no? Recordando los núcleos basales, tengo el más llamativo en color azul, que es el tálamo, tengo la cabeza del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado, el núcleo lenticular, su cápsula externa, su cápsula interna, el brazo anterior y el brazo posterior. También tenemos que recordar los nombres de los núcleos basales, porque de pronto hay una hemorragia acá, hemorragia a nivel del tálamo del lado derecho o del lado izquierdo. Ya tienen que especificar en qué núcleo basal está la hemorragia, o en qué núcleo basal está el infarto, la isquemia, ¿no? Eso también tienen que volver a recordar la parte anatómica, ¿no? Bueno, es un corte coronal. Tengo un corte axial, pero en diferentes niveles de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? En el lado derecho nos llama la atención esta hendidura, o esta gran hendidura, o este gran surco, ¿ya? Que tomográficamente se lo va a ver hipodenso líquido, es decir, de color negro, porque está lleno de líquido cefalorraquídeo, porque es el espacio subaracnoide, ¿no? ¿Cómo se llama esta hendidura? Estos son los, ¿cómo se llaman? Surcos, ¿no? Estos son circunvoluciones. Si estos son los surcos, esto se llamará, correcto, esto, cisura, ¿ya? La cisura, ¿no? Por eso les digo, o sea, hemos aprendido de manera muy general o muy panorámica desde un punto de vista lateral o sagital, ¿no? Pero tenemos que pasarlo a un corte axial. Ya tienen que hacer, o sea, ese es el trabajo de ustedes, llegar a la casa, estudiar anatomía, pues volver a repasar anatomía, porque ya estudiaron anatomía, neuroanatomía, volver a repasar neuroanatomía y lo que han repasado o lo que han visto en primero y segundo año, pasarlo a cortes axiales, ¿no? ¿Ya? Esto es la cisura de Silvio, ¿no? Estos son los surcos cerebrales, ¿no? Los surcos cerebrales se van a ver hipodensos líquidos negros, ¿ya? En una tomografía, porque aquí está lleno de LSR, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, que es el espacio subaracnoide que se encuentra inmediatamente por encima de la superficie del parénquima, ¿no? Cerebral. Acá hay otra cavidad que se llena de LSR y se ve hipodenso líquido negro, que se llama
Ventrículo lateral, ¿ya? En este caso será del lado izquierdo, ¿no? Y dentro del ventrículo lateral encontramos formaciones rugosas que son totalmente vascularizadas y se llaman los plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos por lo general calcifican de manera fisiológica y podemos ver calcificaciones, ¿no? Acá vemos los núcleos basales, ¿no? Cabeza, el núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, la cápsula externa, la cápsula interna, brazo anterior y brazo posterior, ¿ya? Tienen que verlo ahora en la parte anatómica, ¿ya? Tienen que divisar los núcleos basales porque se ven como un café un poco más oscuro que el café normal, que el café claro de la sustancia blanca, ¿no? Tengo la sustancia gris, ¿ya? Sí la observan, ¿no? Y la sustancia blanca, ¿ya? Y los núcleos basales también se diferencian de la coloración café que tiene de la sustancia blanca, ¿no? Sí. Un corte sagital, lo mismo. Un corte parasagital hacia un lado. Nuevamente regresamos a lo que es el bulbo, la protuberancia, la arteria basilar, las vertebrales, ¿no? Y el polígono neuris, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué era esto? Era no, esto aquí, los pares craneales, ¿no? Eso es lo que nos atormentaba, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Porque tenemos que poner un alfiler y después seguir el recorrido hasta donde tenía que llegar, ¿no? Bueno, el cerebelo, una vista superior, una vista lateral. Tengo, repito nuevamente, la protuberancia, bulbo, cuarto ventrículo por delante de lo que es el cerebelo, ¿no? ¿Ya? El vermis y la amígdala cerebelosa, ¿no? Y los hemisferios. Aquí tengo el sistema ventricular, ventrículos laterales, ¿no? Que son dos, el derecho y el izquierdo. El tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. El ventrículo infratentorial es el cuarto ventrículo único, tercer ventrículo supratentorial es único también, y ventrículos laterales son dos. Los ventrículos laterales, derecho e izquierdo, tienen los siguientes segmentos, ¿no? Asta o cuerno frontal o anterior, asta o cuerno occipital o posterior, asta o cuerno inferior o temporal, ¿ya? Y el cuerpo, o llamado también atrio, ¿no? Todas estas cavidades ventriculares se ven de color negro, son hipodensos líquidos en una tomografía. Tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ¿no? Tienen que orientarse de manera con corte axial de este sistema ventricular, ¿no? También lo que está lleno de LCR o de líquido cefalorraquídeo o se ve hipodenso líquido en una tomografía, como mencionamos, es el espacio subaracnoide. Por debajo del aracnoide y por encima de la piel madre, hacia la parte periférica del parénquima cerebral. Incluso se introduce en los surcos y en las fisuras cerebrales. Eso es importante conocer antes de entrar a hemorragia subaracnoide. También tengo las cisternas que pueden ser supraquiasmáticas, supracerebelosas, la cisterna magna, entre otras cisternas, que también se van a ver hipodensas líquidas, es decir, se van a ver de color negro porque tienen LCR, ¿no? El flujo cerebroespinal, que es líquido cefalorraquídeo, las estructuras del polígono neuris, tengo polígono neuris acá, ¿no? Vertebrales, basilar, tengo las cerebrales medias, derecha e izquierda, anteriores, derecha e izquierda, posteriores, derecha e izquierda, ¿no? Comunicante anterior, comunicante posterior. A veces hay variantes anatómicas, pero que son normales de polígono neuris. Ahí tengo todo el polígono neuris. También hay segmentaciones respectivas tanto de las arterias cerebrales anteriores y cerebrales medias, derecha e izquierda, ¿no? El sistema venoso, ¿ya?, del encéfalo. Y recordando nuevamente los lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Tienen que reforzar esto aquí en la parte anatómica, ¿no? Porque aquí va a haber un poquito de inconvenientes desde el punto de vista anatómico, porque recuerden que yo no pregunto solo el tipo de lesión, ¿no? Hemorragia parenquimatosa en el lóbulo occipital del lado derecho, del lado izquierdo. Infarto, si solo me colocan infarto, la respuesta a la pregunta está incompleta. Y una pregunta con respuesta incompleta no se puede calificar con 1. ¿Bien? Entonces tienen que
la impresión diagnóstica determinar el sitio de la hemorragia, el lugar del infarto, etc. ¿Cómo se llamaba esto? Bueno, esto no vamos a ver nosotros. Y vamos a la tomografía, ¿no? La tomografía se basa, o el sistema es más o menos basado a la emisión de radiación parecido a los rayos X, ¿no? Pero la imagen de una tomografía es más nítida que en un estudio radiológico. Bueno, aquí tenemos el paciente, tengo el gantry, y dentro del gantry tengo el tubo rayos X, el cual emite radiación hacia lo que es el cráneo, y tengo un sistema detector que recibe la información, la manda a la computadora de la tomografía, y entonces se va a adquirir o se va a registrar la imagen. Esto ya lo hemos visto en TC de tórax y TC de abdomen. También las generaciones que han habido de tomógrafos, mientras más actualizado esté el tomógrafo, la resolución de imagen es mejor, son más nítidas y el tiempo en exposición al paciente es más rápido, ¿ya? Actualmente tenemos las tomografías en multicorte, ¿ya? Estas fueron las antiguas, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Ya? Esto no lo vamos a explicar. Tampoco. Aquí tengo el equipo, ¿no? La mesa donde el paciente se va a acostar, vamos a poner la cabeza del paciente aquí, y el paciente va ingresando a medida que va pasando los diferentes niveles de corte a través del orificio del gantry, donde está el tubo en la parte interna, ¿no? Esta es la parte interna del gantry, donde tenemos el tubo de rayos X, ¿ya? Y el sistema detector, ¿no? El paciente está aquí en este orificio, se emite la radiación hacia el cráneo y se registra la imagen en el sistema detector. Igualmente el gantry, la mesa del paciente, el inyector automático, porque hay tomografías que sí ameritan medio de contraste, hay tomografías que no necesitan medio de contraste intravenoso. Tengo el equipo de anestesiología para sedar al paciente, para que el paciente no se mueva, se quede quieto y no provoque artefactos de movimiento en las imágenes. ¿Ya? En la parte interna, donde está el explorador, ¿ya? Graficando, aquí viendo las imágenes, tenemos el monitor que se visualiza la parte interna donde está el paciente, el vidrio plomado. A veces se utilizan impresoras, otras veces ya se dan en CD o también se mandan a la web. Y esta caja metálica con una luz blanca que se llama negatoscopio, ¿no? Negatoscopio. Es donde se coloca la película para poderla ver bien. ¿Ya? Y en tomografía tenemos un sistema de medición que se llama escala de unidades Hounsfield, o abreviado UH o HU. ¿Ya? Esta escala de unidades Hounsfield se basa en la coeficiente de atenuación que tienen ciertas sustancias patológicas y normales del organismo. ¿Ya? ¿En qué consiste esta unidad de Hounsfield o escala de Hounsfield o H, o también llamado número TC? En que si quieren saber que si esa lesión tiene aire, en una computadora del tomógrafo se pone un círculo que le llamamos ROI, ¿ya? Entonces se pone un círculo encima de la lesión, ¿ya? Y si es un neumoencéfalo, la presencia de aire en el cráneo nos arroja un valor, ¿ya? Estos valores se determinan en esta escala de aquí que se llama unidad de Hounsfield, ¿ya? Partimos de una base 0, este es el 0, para arriba será valores positivos, para abajo será valores negativos hasta 1000, valores positivos hasta 1000, valores negativos hasta 1000. Dentro de los valores positivos tenemos más 1, más 5, más 10, etc., hasta llegar más 100, más 150, más 200, más 300, más 500. ¿Ya? Estos valores positivos, yo puedo decir, bueno, el agua es el valor positivo más 5, más 15. Si le pongo el agua más 20, sería un líquido denso, espeso. De pronto el acceso tiene un líquido más espeso, ¿ya? Más 20, más 30, etc. Y mientras más positivo sea la numeración, llega hasta el hueso. Depende del tipo de hueso, si es un hueso compacto o un hueso esponjoso, o una clasificación valores positivos. Y en valores negativos yo tengo, en grasa, tengo valores de menos 15, menos 90, menos 100.
de pronto llega al aire, que son valores más negativos, menos 300, menos 700, menos 1000, depende si el aire está mezclado. Si el aire está mezclado con parénquima comunal, tendrá valores de menos 500, menos 900, pero si el aire es libre, es un neumoperitoneo, un neumotórax o un neumoencéfalo, va a dar valores más negativos de menos 900, menos 1000. ¿Ya? ¿Cómo se utilizan estos valores, no? Ustedes se acuerdan de las celdas de Excel, ¿ya? Una celda de Excel. Si ustedes quieren aumentar la altura de manera manual con el mouse de una celda de Excel, ustedes colocan la flecha del mouse y comienza con un clic sostenido a aumentar y ahí sale al lado un número. ¿Ya? Lo mismo sucede con las escalas de Hofmann. Si ustedes ven un neumotórax en una tomografía, ustedes le ponen el ROI, el círculo, en el neumotórax, le va a arrojar un valor negativo de menos 900, menos 1000 o menos 950, valor negativo. ¿Ya? Si ustedes le ponen, se me ocurre una calcificación pulmonar, ¿ya? De un amartoma, el ROI de la escala de Hofmann o UH, el número TC, le va a dar valores positivos de más 700 porque es una calcificación. Entonces, la escala de Hofmann me sirve para eso, para determinar qué es lo que estamos viendo nosotros. Pero eso no van a necesitar porque ustedes ya en séptimo semestre, desde el punto de vista visual, ustedes han aprendido que eso es un neumotórax, eso es un derrame pleural, de pronto eso es grasa, eso es un neumoperitoneo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para eso sirven los números TC o escala de Hofmann, ¿no? Acá tengo la misma escala, pero partiendo del 0 para arriba, ¿no? Es decir, de aquí para acá. Son valores de sustancia del cuerpo. Tengo trasudado, derrame, si es patológico, el páncreas. Son valores en UH de cada órgano, ¿no? O del agua, ¿no? Valores positivos, ¿no? Pero eso no van a utilizarlo porque ustedes ya saben cuál es el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuál es la densidad visual normal. Porque el hígado de pronto, ¿no? Tiene una densidad normal, homogénea, y una densidad patológica como el hígado graso. Ya saben cuál es el hígado graso, ya saben cuál es el parénquima normal, pero aquí de pronto me determina, por ahí está, acá el hígado, que tiene tanto el coeficiente. Ustedes no van a necesitar que les ponga el coeficiente ahí el ROI para saber que eso es el hígado, que tiene un parénquima normal, o eso es neumoperitoneo, o eso es neumotórax, ¿no? Porque desde el punto de vista visual ya lo conocen. Esta es la escala de Hofmann, pero en degradación de grises. El aire y la grasa se van a ver gris, el agua un gris entre claro y oscuro, y mientras vamos avanzando, lo que es calcificaciones, huesos, etcétera, se va a ver de color blanco. ¿Ya? Y si lo paramos de esta manera, valores negativos y valores positivos de lo que hemos visto. Lo mismo, ¿no? Con ventanas en escala de grises, el agua, los tejidos, hasta el hueso, grasa y aire, ¿no? Ya, valores positivos, valores negativos. Pero esto como clínico ustedes no lo van a necesitar, ¿no? Salvo que vayan a un departamento de imágenes, cojan el mouse y hagan su ROI, ¿no? Quieren ver si están, digamos, no satisfechos de ver esa imagen, van al tomógrafo, cogen el mouse, ponen el ROI para ver qué valor les arroja, ¿ya? Pero creo que no es necesario, ¿no? Pero igual no lo vamos a utilizar como clínico o como cirujano porque ustedes van a recibir la imagen, porque el que pone el ROI es el tecnólogo, si van a graficar una imagen, ¿no? Pero el tecnólogo no sabe qué es lo que ustedes quieren ver o qué es lo que ustedes quieren medir como coeficiente de atenuación, ¿ya? Entonces no lo van a necesitar, pero como conocimiento les he nombrado el coeficiente de atenuación, ¿no? Entonces aquí tenemos una tomografía del cerebro donde vamos a utilizar el ROI, ¿no? Vamos a poner un círculo, aquí me da valores negativos, menos 51, porque esta es la grasa del espacio retroorbitario, ¿no? Cogemos otra vez el círculo, otra vez el ROI, ya lo ponemos aquí en el hueso, ¿no? Valores positivos, más 779, ¿no? UH, ¿no? Acá me da UH, ¿no? O de pronto quiero coger esta parte del líquido cefalorraquídeo, aquí en el espacio subaracnoideo de la fosa media me da valor de positivo del 6.8, ¿no? Es líquido, es agua, ¿no?
Acá los ventrículos laterales igualmente, pero nosotros visualmente sabemos que esto es líquido. No es necesario que nos pongan un ROI, ¿no? Valores positivos del 9 a 11, ¿no? ¿Ya? Es líquido, ¿no? Acá hay una clasificación del plexo coroideo, igualmente hay otras estructuras, ¿no? Una clasificación del plexo coroideo, ¿no? Me da valores positivos del más 110, depende de la clasificación, ¿no? ¿Ya? Acá tengo, por aquí creo que cogí senos paranasales, senos frontales, que están llenos de aire, valores negativos de menos 963, que es lo mismo que un neumotórax, un neumoperitoneo, ¿no? Y así se va utilizando la escala de Hopkins. Cuarto ventrículo, ¿no? Valores positivos de 4.8, ¿no? Que corresponde al líquido. ¿Ya? Estos son los espacios subaracnoides, los negros, ¿no? Normal, ¿no? Lo hipodenso líquido, ¿no? Lo normal. Los diferentes tipos de estructuras con su número TC o unidades Hopkins, ¿no? Y también los órganos. Bueno, la escala de Humphrey no las voy a tomar, eso yo no valoro, yo no evalúo, ¿no? O sea, no van a ir preguntas de escala de Humphrey, pero es para que conozcan, ¿no? Porque en realidad no lo van a utilizar, porque ustedes no van a estar en el tomógrafo midiendo, ¿no? Porque van a tener tantos pacientes que no van a tener tiempo de ir a imágenes a medir si eso es neumoperitoneo o es otra cosa, ¿no? O si es neumotórax, ¿no? O de pronto si eso es una clasificación, ¿no? Porque desde el punto de vista visual, en el séptimo semestre hemos aprendido que es líquido, que eso es derrame pleural, que es un hígado graso, que es una calcificación esplénica, que eso es una pielonefritis santo-granulomatosa porque tiene aire, tiene grasa, tiene calcio, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista visual. Entonces no vamos a necesitar nosotros el coeficiente de atenuación, ¿no? Pero igual, si son especialistas, de pronto ahí sí, ¿no? Porque los especialistas, como la palabra lo indica, ¿no? Especialistas tienen que llegar más allá que el médico general, ¿no? Entonces sí tendrán que revisar nuevamente o exhaustivamente ya la escala de Humphrey, que es algo, o sea, sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Bueno. Volvemos otra vez a la terminología de tomografía y lo repasamos otra vez. Tengo el término hipoísono. Todo lo que vemos blanco en una tomografía, o gris claro hacia arriba, hacia blanco, le vamos a llamar hiperdenso, ¿no? En este caso, la sangre en fase aguda, es decir, dentro de las primeras 48, 72 horas, o dentro de los primeros 2 días, la sangre es blanca, es hiperdensa. Pero mientras más va pasando los días, se vuelve menos blanca, ¿no? La calcificación y huesos también son hiperdensos. ¿Qué es lo hipodenso? Lo gris a negro, ¿no? Lo gris oscuro a negro, ¿no? El edema alrededor de una lesión, el edema es líquido, el líquido se ve gris, se ve hipodenso, ¿ya? Un líquido denso espeso como el acceso, se ve, o líquido cefalorraquídeo, se va a ver hipodenso, negro. La sangre en fase subaguda y crónica también se va a ver hipodensa, negra. Se ve más negra, más hipodensa la sangre crónica, ya que la subaguda se ve un poquito gris, pero es un gris oscuro. La grasa también se ve hipodensa, el aire se ve negro totalmente, es decir, hipodenso. El término isodenso es para comparar una lesión. De pronto, esta tumoración es isodensa a la sustancia blanca, o es isodensa a la sustancia gris, o es isodensa al contenido del ventrículo lateral del lado derecho, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Es para comparar. O algunos autores determinan que el isodenso es un gris neutro, pero ¿cómo saber cuál es el gris neutro? ¿Ya? Entonces, por ende, tenemos que utilizar el término isodenso para hacer la comparación. Bueno, al paciente se lo coloca en decúbito. Algo tiene el proyector, ¿no? Bueno, está mal calibrado, porque se ha moteado todo, ¿no? Sí, está mal calibrado. Bueno, el paciente para una tomografía de cerebro o de cráneo se lo coloca en decúbito dorsal, la cabeza, bueno, en la cabecera de la mesa, la exploración, y se lo va ingresando a medida que va avanzando el tomógrafo, ¿no? La mesa del paciente. Los cortes se hacen totalmente axiales desde la base hacia la parte más superior de la bóveda craneal. Más o menos así, ¿no? En cortes totalmente axiales, que son los cortes básicos, y después se hace cortes con reconstrucción. Entonces, cada corte lo vamos a ver así, ¿no?
Esto va a ser derecho, esto va a ser izquierdo, esto es anterior y esto es posterior. Quiere decir que acá está el lóbulo frontal derecho, el lóbulo frontal izquierdo, el lóbulo temporal o parietal, depende del nivel de corte, ¿ya? Y acá el lóbulo occipital o el cerebelo, ¿no? Porque acá está posterior, acá anterior, este es derecho y esto es izquierdo. Y van a obtener ustedes o van a recibir no solo una imagen, sino que varias imágenes, porque nosotros para estudiar patología solo cogemos una imagen representativa de esa patología, pero ustedes van a recibir muchas imágenes desde la base hacia la parte más superior de la bóveda craneal, ¿no? Y a medida que va avanzando las imágenes van a ver estructuras totalmente diferentes porque son diferentes niveles de corte, ¿no? La primera imagen, ¿cómo se llama? Topograma, ¿no? La primera imagen de una tomografía se llama topograma, que es para planificar los diferentes cortes que van a seguir, ¿no? Bueno, aquí aprovechamos esta tomografía, vemos acá el agujero occipital, vemos la fosa posterior, donde está lo que es el cerebelo y el puente, vemos la fosa media, donde están los lóbulos temporales, aparece la fosa anterior, donde están los lóbulos frontales. Esta imagen de aquí, hipodensa líquida, que se encuentra por delante del cerebelo y por detrás de la protuberancia acá, ¿qué corresponde? El cuarto ventrículo, que está en la fosa posterior, anatómicamente fosa posterior, fosa media, derecha e izquierda y fosa anterior. Seguimos la cisterna. Esta es la cisura de Silvio, del lado derecho, del lado izquierdo, lóbulo frontal. Cisternas, ventrículos laterales, se ve hipodenso líquido. ¿Ya? La línea interhemisférica es una línea ligeramente hiperdensa, ¿ya? Que corresponde a la voz del cerebro, ¿ya? Tanto hacia adelante como hacia atrás, acá se ve perfectamente. La sustancia blanca, que tiene gris oscuro, que es un gris oscuro, y la sustancia gris, que es un gris claro, ¿ya? Los espacios subaracnoides que están en los surcos cerebrales se ven hipodensos líquidos. Recuerden el espacio subaracnoide que se mete en los surcos y las fisuras cerebrales, ¿no? Aquí, ¿no? Lo negro, ¿no? Lo hipodenso líquido, ¿no? ¿Ya? Y lo que lo rodea es la sombra del hueso, lo blanco, no lo hiperdenso, ¿no? Es la sombra del hueso. ¿Ya? Se hacen cortes axiales con esta angulación, se llama órbita meatal, desde la órbita, la parte supraciliar hacia el conducto auditivo externo, desde la base hacia la parte más superior de la bóveda craneal. Son cortes 5x5, es decir, espesor de 5, espacio de 5, salvo que el neurólogo, el neurocirujano, quiera cortes más finos, de 3 milímetros a nivel de la base, de pronto para ver lesiones a nivel del polígono de Willis, ¿no? Se puede hacer reconstrucciones más finas. Los cortes tomográficos son parecidos a los cortes anatómicos, ¿no? Vamos a ver aquí la fosa anterior, fosa media, fosa posterior, lóbulos temporales, frontales, cerebelo y lo que es el puente, ¿no? Los núcleos basales, ¿no? Núcleo caudado, parte del tálamo, núcleo lenticular, cápsula externa, cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior, sustancia blanca, sustancia gris, ventrículos laterales. Lo importante y lo básico es la parte anatómica, ¿ya? Porque de nada sacamos poner la respuesta a la pregunta hemorragia parenquimatosa, hematoma epidural, infarto, etcétera, etcétera. Tenemos que saber dónde está localizada esa lesión. Y aquí tenemos nuevamente, ¿no? Los ventrículos laterales, que son hipodensos líquidos, se lo ven negro, derecho e izquierdo. Tengo los surcos cerebrales, que son imágenes lineales finas hipodensas líquidas, porque están llenas de LCR, porque es el espacio subaracnoide. La sustancia gris, que es un gris claro, la sustancia blanca, que es un gris oscuro. Los núcleos basales, ¿no? Cabeza del núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, la cápsula externa, la cápsula interna, el brazo anterior y el brazo posterior. Aquí estamos viendo los núcleos basales, tienen que distinguirlo de la sustancia blanca. Los núcleos basales aquí se ven un gris ligeramente claro, ya tenemos que ir apropiarnos de manera visual de los grises, ¿ya? Del parénquima cerebral, ¿no? Y el resto es sustancia blanca, ¿no? ¿Ya? Cabeza núcleo caudado, núcleo lenticular y el tálamo, ¿no? Tálamo. Ya tienen que ir diferenciando de manera visual las estructuras normales, porque vamos a ver lo patológico en la próxima clase. ¿Preguntas hasta aquí?
para terminar, ¿no? Vamos a ver los diferentes tipos de tomografía de cerebro que podemos solicitar. Tengo una tomografía de cerebro simple, quiere decir que no se le inyecta medio de contraste intravenoso. Esta es una tomografía de cerebro simple. Tengo una tomografía de cerebro con medio de contraste, quiere decir que se le inyecta medio de contraste intravenoso. Esta es una tomografía de cerebro con medio de contraste. ¿Cómo la diferenciamos de una tomografía de cerebro simple? Porque vemos la estructura vascular, en este caso a nivel de la base, la estructura del polígono de Willis, que se van a pintar, van a realzar de color blanco, se vuelven hiperdensas las estructuras vasculares. En cambio acá no. ¿Ya? Esa es la diferencia. No es necesario o no tiene que verse el polígono de Willis totalmente formado en un solo corte, porque el polígono de Willis no está de manera horizontal, ya está dirigiéndose hacia afuera y hacia arriba, ¿ya? Y por ende vamos a ver las otras estructuras vasculares en cortes o niveles más superiores. Y también podemos solicitar una tomografía de cerebro de cráneo con ventana ósea. Esta ventana aquí nos sirve solo para valorar el hueso. En ventana ósea no podemos valorar nosotros un edema cerebral, un hematoma epidural, un infarto, solo la estructura ósea. Entonces tenemos tomografía de cerebro simple, tomografía de cerebro con medio de contraste y tomografía de cráneo o de cerebro con ventana ósea. Esto tienen que recordarlo, ¿no? Y apropiarlo de manera visual cuál es cuál, porque no solo les voy a preguntar el diagnóstico ni la descripción. Antes de presentar una imagen tienen que decirme qué tipo de examen estamos viendo. Se observa una tomografía del cerebro simple, donde observamos una imagen hiperdensa, etcétera, etcétera, el diagnóstico de hematoma epidural. Estamos ante una tomografía de cerebro con medio de contraste, estamos ante una tomografía de cráneo del cerebro con ventana ósea. Ya tenemos que ir apropiándonos desde el punto de vista visual de qué examen se trata. Entonces podemos solicitar lo siguiente, ¿no? Tomografía de cerebro simple, una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste, una tomografía de cerebro simple y con ventana ósea. ¿Qué quiere decir? Que antes de una tomografía de cerebro con medio de contraste y con ventana ósea, siempre va precedido de una tomografía de cerebro simple. No pueden solicitar o no está dentro del protocolo que reciban solo una tomografía de cerebro con contraste y una tomografía de cerebro con ventana ósea. Siempre viene precedido de una simple, para comparar o para determinar qué lesión hay en la simple y después con el medio de contraste. ¿Sí? Simple con medio de contraste, simple y con ventana ósea. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo vamos a solicitar una tomografía de cerebro simple? Cuando hay un cuadro neurológico muy leve, muy simple, muy sencillo. De pronto iban en la metrovía, los empujaron, se golpeó con otro compañero, le dolió un poquito la cabeza, pero como es muy preocupado el estudiante, se fue a hacer una tomografía del cerebro simple. O cuando hay cefaleas muy leves, cuando hay sospecha de infarto y que no necesita el medio de contraste, cuando hay atrofia, cuando hay dilatación ventricular, entre otras patologías que no ameritan medio de contraste. ¿Cuándo solicitar una tomografía simple con medio de contraste? Cuando el cuadro neurológico es muy severo o crónico, es decir, cuando hay una sintomatología neurológica muy llamativa, cuando ustedes sospechen que hay una tumoración o que el paciente tenga una neuroinfección. ¿Cómo lo saben? Con la infección clínica, ¿no? Entonces, ahí se solicita una tomografía simple y con medio de contraste. ¿Cuándo van a solicitar una tomografía simple y con ventana ósea? Ante un politrauma, ante un trauma cráneoencefálico, o de pronto, si ustedes palpan al paciente una tumoración dura y sospecha que esa tumoración es del hueso, le van a solicitar una tomografía simple y con ventana ósea. No pueden solicitar cuando un paciente tiene un trauma una tomografía simple y con medio de contraste. ¿Por qué? Porque el contraste no le va a ayudar en nada. La hemorragia ante un trauma se ven hiperdensas, se ven blancas y el medio de contraste es blanco. Es por gusto utilizar medio de contraste porque no van a ver nada. ¿Ya? Bueno, tienen que aprenderse esta diapositiva, porque esta diapositiva salen 30 preguntas aproximadamente. Y esta diapositiva ustedes se van a olvidar.
Esta diapositiva es la que se olvida. Y van a decir, no doctor, ¿y cuándo nos dio eso? No doctor, pero usted no nos explicó eso, no nos dio eso. Nunca hemos visto paciente masculino de 36 años que se cae de 5 metros. ¿Qué tipo de examen usted solicitaría en emergencia? Y no se van a acordar de este cuadro, no se van a acordar. Tienen que solicitar una tomografía simple con ventana ósea. ¿Ven? Acuérdense de este cuadro que no se van a acordar. Es que Dios es lo que les digo. Recuerden el séptimo semestre, yo les decía, va a salir la pregunta, segmento del lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Repetía más de 8 veces. Salió la pregunta y de ejemplo de 20 que le tocó esta pregunta de la matriz, solo 1 o 2 contestaron correctamente. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Este cuadro, acuérdense, ¿no? En realidad no se van a acordar cuando estén en la evaluación. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Pregunta aquí? ¿No? Vamos a estar en orden con él. Paciente número 1, paciente número 2. Ambas tomografías son de cerebro simple, ambas tomografías son normales. ¿Ya? Paciente número 1, paciente número 2. Diferencia entre el paciente número 1 y este paciente número 2. ¿Cuál es la diferencia? Pregunto, ¿no? Paciente 1 y paciente 2. La edad. Ya. Desarrolla esa respuesta. ¿Por qué dijo eso? A ver, paciente número 1, paciente número 2. ¿Cuál es la diferencia? El 1 que es adulto y el 2 un niño, correcto. ¿Ya? El que no ha llegado todavía a discernir lo que ha respondido sus compañeros, entonces háganlo ahora, ¿no? Ellos dicen que es un adulto y este paciente es un niño. ¿Ya? Solito tienen que discernir, o sea, salir de la duda, ¿no? Porque dijeron que esto es un adulto que está correcto y esto es un niño que está correcto. ¿Ya? Esto es un niño, ¿por qué? Porque hay una alteración de la continuidad del hueso aquí, ¿no? Que anatómicamente esto corresponde a la fontanela. ¿Sí? A la fontanela. En cambio un adulto no tiene, ¿no? Está todo cerrado. ¿Ya? Y el topograma también se ve. Y en el topograma también se ve el volumen, ¿no? ¿Sí? El volumen y también la fontanela, ¿no? ¿Ya? Pero también recuerden que a veces hay pacientes que tienen craneotomía descompresiva para cualquier edema cerebral de cualquier origen y le sacan el hueso, ¿no? Tienen que recordar dónde están las fontanelas y dónde están las suturas también cuando vean la ventana ósea, ¿no? Todo eso ahí se encarga la parte anatómica que ustedes tienen como conocimientos de primero o segundo año. ¿Sí? Bueno, el corte coronal y sagital es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Todo es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno.